Saludos, profesora, compañeros. En esta ocasión me uno también a cumplir con la asignación de Historia Eclesiástica y voy a exponer sobre cómo llegó el mensaje a Honduras, cómo llegó el mensaje adventista del séptimo día. Pero antes quiero iniciar recordando un escrito de la mensajera del Señor donde nos dice: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. ¿Sabes? Elizabeth, la autora de la predicación en Honduras, siendo una hija mayor del gobernador Elwin, residentes en Guanaja, isla de la Bahía, Honduras, fue enviada por su padre a estudiar a Belice, con un propósito. Y el propósito era que ella, al regresar a Honduras, pudiese ser la maestra del resto de sus hermanos. Pero como toda joven tenía propósitos diferentes. Y el propósito de Elizabeth era tener su familia. Y cuando Elizabeth regresó a Honduras, se enamoró del capitán Carlos Williams, con quien contrajo matrimonio más tarde. Pero en su vida ocurrieron diversas cosas. Ellos tuvieron 3 hijos, Alicia, Ubin y Carlos. Pero después de eso, uno de sus hijos enfermó gravemente y lastimosamente falleció. Y en ese momento el capitán Carlos no se encontraba en casa, estaba en el mar, pero ese mismo día, al amanecer, regresó su barco y su esposa Elizabeth se dio cuenta de que había fallecido alguien, porque el barco venía con la bandera a media asta, y recibió la triste noticia de que el que había muerto era su esposo. Así que ese mismo día, tristemente, Elizabeth tuvo que enterrar a su esposo y a su hijo. Al pasar de los años, querido compañero, pues hubo un carpintero francés llamado Thomas Waterhouse. Se enamoró de Elizabeth, de esta hermosa mujer, y le propuso matrimonio. De esa manera, pues Elizabeth ya pasó a ser Elizabeth Williams, a convertirse en Elizabeth Waterhouse. Después de su boda, estos personajes se mudaron a Nueva York y más tarde se establecieron en San Francisco, California. En ese momento, cuando ellos estaban establecidos en California, una vecina de ellos, la señora Ablet, invitó a Elizabeth a un campestre adventista. En ese campestre adventista, Elizabeth allí aceptó a Cristo y se hizo adventista del séptimo día. En 1887, Elizabeth, ansiosa por compartir lo que ella sabía, por compartir su fe, empacó un baúl con libros y revistas y regresó a la isla de la Bahía, específicamente en Honduras. Y dice la historia que en poco tiempo logró compartir su fe con una docena de isleños. Para cuando el presidente de la Asociación Internacional de Literatura visitó la isla en 1891, pues habían aproximadamente unas 20 personas listas para ser bautizadas. En ese mismo año, querido compañero, llegó el pastor Francisco Hutchins con su esposa Cora, y ellos establecieron su centro de trabajo en la isla de Rotán, Honduras. En los años que siguieron, los Hutchins regaron cientos de hojas de literatura a lo largo de la costa, desde Belice hasta Colón. Muy pronto otros aceptaron el mensaje de la verdad presente en la isla de Utila y Guanaja. Y el crecimiento del mensaje adventista fue tan rápido, querido hermano, que un edificio en ese momento estaba siendo construido. Ese edificio que se había comenzado a construir era para una iglesia del sindicato en aquel tiempo. Pero esa construcción terminó como una iglesia adventista del séptimo día,
ya que casi la totalidad de la población aceptó la verdad presente mientras se construía. Pues esta es la historia de cómo llegó el mensaje adventista a Honduras. Es muy larga, tiene mucho que abarcar, pero estas son las bases de cómo inició el mensaje. Y recuerda que recordar es vivir.